acuerdo. Bueno, yo ¿cuál sería su...? tengo una absoluta y amical discrepancia con César, ¿no? A ver, vamos a ver qué cosa dice la Constitución. La pregunta es, ¿el general Chacón es inocente o es culpable? De acuerdo a la Constitución es inocente. Eso es lo que dice la Constitución. Toda persona es inocente hasta que no tenga una sentencia condenatoria. Y lo que dice la sentencia es que un ciudadano no puede estar en estado de zozobra 9 años para saber si va a ser culpable o no culpable. Una persona que no tiene una sentencia condenatoria es inocente, constitucionalmente es inocente, y es un derecho fundamental ser considerado inocente. No cabe hacerse esa pregunta frente a una persona que no ha sido condenada. ¿Puede el tribunal declarar a alguien presidente de la República? No, pues, porque no es un derecho fundamental ser presidente de la República. El Tribunal Constitucional protege lo que son derechos fundamentales, derechos que están en la Constitución. Entonces, hagamos la pregunta correctamente. ¿Puede haber un Estado de Derecho donde no se respeten derechos fundamentales, donde en nombre de la anticorrupción y una serie de valores que están bastante trasegados pueda hacer que una persona esté sujeta a un proceso donde la pena máxima son 10 años, 9 años de proceso, y donde la persona tenga más de 250 audiencias, sin que los jueces sean capaces de sentenciarlo? ¿Puede ser eso posible? ¿Es eso permisible en un Estado de Derecho? No. El Código Procesal dice claramente que es competencia del Tribunal Constitucional en la acción de habeas corpus hacer cesar el agravio producido. Está en el inciso cuarto del artículo 34. El agravio en este caso es un estado procesal que no termina, más allá inclusive del propio máximo de la pena. Ahora bien, con esto vamos a asustar como Pedro y el lobo, ¿no? Viene el lobo, entonces hay que tener cuidado porque van a salir los fujimoristas. No, pues, Fujimori no podría salir porque él está condenado, soporta una condena y una condena más de 20 años. Por lo tanto, no hay que asustar a la gente y decir, con el caso de General Chacón van a salir los fujimoristas. Pero es inadmisible en ese Estado de Derecho que se reclame que una persona tenga más de 250 audiencias y la Corte de Justicia sea incapaz de condenarlo o de absolverlo. Es absolutamente insoportable. Eso es un tema que no resiste ningún análisis en una Corte de Derechos Fundamentales. No estamos en una Corte de Justicia, en una Corte que protege derechos humanos de las personas. De acuerdo. Doctor, en realidad lo importante aquí es, en primer lugar, sobre el ejemplo del presidente de la República. Sí podría haber, yo pues soy un negro y no gano las elecciones e interpongo una acción de garantía porque por negro soy discriminado. Pero dejemos ese caso. Lo que me preocupa a mí es que si hay una tardanza en un proceso, lo importante es dictar una medida dentro del elemento jurídico que corrige esa tardanza. Por ejemplo, darle un plazo de 30 días a la sala para que sentencie bajo apercibimiento de ser denunciados al Consejo de la Magistratura para el procedimiento respectivo. Eso permite que el juez penal sancione y la situación queda. Porque también podríamos decir, hay procesos en el Tribunal Constitucional que duran más de 2 años, y para ver un asunto de garantía constitucional, 2 años es mucho plazo. Entonces, en realidad aquí lo importante es lo siguiente: yo no comparto esta idea del amigo Quiroga en el sentido de que todos son inocentes. No son inocentes, se les presume inocentes para los efectos del proceso. Pero si una persona mata a otra, hoy día lo detenemos. No hay alternativa. Salvo en el proceso norteamericano, en el cual hay una fianza muy grande, $1 millón, por ejemplo, que se ha fijado últimamente, pero en el Perú no, en el Perú se les detiene. Lo que yo quiero señalar es lo siguiente: ¿por qué el general Chacón estaba procesado? Porque tenía una cuenta en dólares en el extranjero. Eso está en el proceso. Pero no se, digamos, no se habría demostrado, ¿no? Bueno, si se ha demostrado o no ha demostrado, tendríamos que estudiar todo el proceso, pero en realidad sería bien raro que quien fue ministro del Interior del régimen de Fujimori, de la misma promoción de Montesinos, no tenía ningún dólar guardado. O sea, lo más probable... No, según él no se ha demostrado, no se ha encontrado nada. Claro, también se dice que la esposa de General Chacón diseñaba modas y por eso había una cuenta muy importante. Pero esas son cosas que tiene que decidirlas el juez penal. El Tribunal Constitucional no puede convertirse en el que resuelve todas las causas. Pero ¿qué pasa cuando el juez penal no resuelve eso? O sea, si la persona tuviera ese índice de pruebas que la inculpan, entonces más fácil es condenarla. Porque una sala anticorrupción no lo condenó, porque ha esperado 9 años y todavía no termina de hacerlo en primera instancia. O sea, yo no conozco a General Chacón y no sé si fue culpable o no fue culpable. Lo que sí sé es que una persona, cualquiera sea Chacón, Pérez, López, o nuestros familiares o cualquier ciudadano, no puede estar sujeto 9 años a un proceso judicial sin sentencia para saber si es inocente o no. Y no es que se le presuma inocente,
es inocente de acuerdo a la Constitución hasta que no tenga una sentencia condenatoria. Eso es lo que dice textualmente la Constitución. Estamos en la obligación constitucional de considerar a una persona inocente hasta que no tenga una sentencia que diga exactamente lo contrario, con pruebas. Entonces la pregunta es al revés: si hay tantas pruebas incriminatorias, si es tan responsable, si está tan metido en el meollo de la corrupción, ¿por qué una sala tan eficiente, después de 9 años, no ha podido condenarlo? Esa es la pregunta. Yo termino solamente diciendo lo siguiente. Para estos jueces de corrupción, los procesos han sido muy complicados, porque es la primera vez que sentábamos al poder en el asiento de los encausados. Yo pregunto lo siguiente: ¿cuántos peruanos hay en las cárceles del Perú sin sentencia hace 9 años? Miles. Entonces, esos miles les abrimos la cárcel mañana. Yo creo que eso no es reformar la justicia. Es exactamente al contrario lo que ha ocurrido, ¿no? La ley decía, antes de los procesos de corrupción, que una persona no podía estar detenida más de 18 meses. A la mitad de los procesos se multiplicó por 2 a 36, y luego se multiplicó por 4 a 72. Y esa modificación procesal absolutamente inconstitucional fue aplicada en estos casos. Fue exactamente al contrario. Y el hecho de que haya gente que tampoco tiene justicia no justifica pues esta situación, porque entonces no hablemos de Estado de Derecho, hablemos de un estado de barbarie, y metamos a la gente a la cárcel porque nos da la gana. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Estado constitucional y un Estado militar o un Estado arbitrario en donde la gente va a la cárcel porque a alguien le nace el foro del alma y porque no se aplican normas jurídicas? Si una persona está tan complicada y está tan metida en la corrupción, era mucho más fácil condenarla. Yo no sostengo brevemente que el proceso debe demorar 9 años, pero comprendo la situación de la justicia penal en el Perú con los procesos de anticorrupción. Y comprendo también el riesgo de que mañana Hermosa, Villanueva Roestra, etcétera, salgan con el mismo argumento. De acuerdo. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación y este brillante debate, en realidad en torno a un tema muy importante que tiene que ver con las capacidades, las facultades que tiene o no tiene el Tribunal Constitucional en relación, en este caso, a la Administración de Justicia. Muchísimas gracias a Aníbal Quiroga y César Valega por su participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con un Lord inglés, Lord Tristan Garel Jones, quien ha sido ministro en Inglaterra en la época de Margaret Thatcher, y es uno de los 5 grandes de la Cámara de los Lores, dicho sea de paso, pero ahora es presidente para América Latina del Banco de Inversiones UBS, que entre otras cosas pues administra las colocaciones de fondos de bonos peruanos. Regresamos.